John Silence Radio presenta. Hola, ¿cómo están amigos de John Silence Radio? Bienvenidos a un programa donde vamos a abordar misterios y secretos de lo oculto. Nuevamente hacemos referencia en este programa a los libros apócrifos, en especial al libro de Enoch. Y es que no sé si tú tengas la misma emoción que yo, pero el que una invasión extraterrestre esté técnicamente escrita en un libro antiguo de los tiempos de la Biblia, para mí es algo increíble y que además nos permite seguir un sendero hacia la verdad. Algunas personas no lo pueden creer y dicen, es que eran ángeles. Y no sé qué es más fantástico, creer que eran ángeles o creer que eran extraterrestres. Y bien, pues vamos a comenzar este programa. Recuerda, yo te agradezco mucho que me permitas ingresar a tu hogar, que me permitas acompañarte donde quiera que te encuentres. Tú sabes que te traigo en mi corazón y por supuesto las mejores vibras que yo te envío para ti y para los tuyos. Y gracias por seguir, escuchar y recomendar este canal. Nos ayudas mucho recomendándonos. Y bien, vamos a comenzar. Perdónenme si de repente escuchan mucho ruido, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo aislarme. Yo no estoy en una cabina de radio, me encantaría estar en una cabina de radio, pero en realidad estoy en un edificio en la Cyberpunk Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, mandando toda esta información de conocimiento milenario para ti. Y bien, bueno, aquí en este canal encuentras el libro de Enoch leído por mí. Así que si gustas, puedes buscarlo para que puedas tener una mayor comprensión de lo que vamos a hablar. Aunque yo estoy seguro que ya lo oíste, porque pues mucha gente ha logrado escuchar este increíble audiolibro. Y bien, el libro de Enoch, un texto apócrifo que fue excluido del canon bíblico occidental, describe con lujo de detalles la caída de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. En el capítulo de 6 al 10 se relata cómo 200 de estos seres descendieron al monte Hermón para tener relaciones con las hijas de los hombres. Y dice así el libro de Enoch. Y cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, nacieron para ellos hijas hermosas y elegantes, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Enoch, capítulo 6, versículo 1 y 2. De esta unión nacieron los Nephilim, que fueron gigantes híbridos que sembraron caos y corrupción en la tierra. Y en Enoch capítulo 7 versículo 2 encontramos: y engendraron para ellos hijos, y estos fueron gigantes. La Biblia también hace mención de estos seres en los libros que forman parte del canon bíblico, en los libros oficiales. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6 versículo 1 al 4 se habla de los hijos de Dios, así les dicen, que tomaron esposas humanas. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Génesis capítulo 6 versículos 2 al 4. Y aquí hay algo importante porque la traducción de esta parte de la Biblia fue los hijos de Dios, pero en realidad viene de la palabra Elohim, que traducido realmente así literal significa seres divinos o dioses. Es un término muy ambiguo, la manera en que nos llegó a nuestras manos, incluso yo creo que hasta amañado, para que no pudiéramos entender este mensaje.
al final de este programa vamos a llegar a esa teoría de, bueno, ¿por qué él se esconde esta información, no? Pero bueno, también lo encuentras en la Biblia. El libro de Enoc detalla que los vigilantes enseñaron a los humanos artes prohibidas, como la metalurgia, la magia, la cosmología y la guerra. Dice así, en Enoc, versículo 8, en Enoc, capítulo 8, versículo 1. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Ese conocimiento avanzado para la época sugiere la intervención de seres superiores. Además, se indica que los Nephilim devoraban a los humanos y corrompieron la creación. Si ustedes ven Discovery Channel o algunos programas interesantes sobre historia, se darán cuenta que dentro de la historia de la humanidad hay eventos muy extraños en donde se puede decir, bueno, ¿cómo es que ellos lograron construir tal ciudad si no pareciese que su sociedad tuviera un avance tecnológico tan alto? Pues aquí estamos encontrando una parte de la respuesta, ¿no? Pero ¿quiénes eran realmente los hijos de Elohim? Pues hay una hipótesis que sugiere que los vigilantes no eran ángeles espirituales, sino seres biológicos de otro mundo, con tecnología avanzada, capacidades genéticas y conocimiento superior. Los 200 caídos podrían representar una misión científica o colonizadora que se rebeló contra sus normas de no intervención. Esto ya lo venimos viendo, amigos, en la narrativa moderna de los Anunnaki, que son pertenecientes a la mitología sumeria, o los nórdicos y reptilianos en la ufología. Todo lo escrito en escritura cuneiforme de esta cultura tan antigua que fueron los sumerios, pero existe discrepancia científica. Dicen que su traducción no es certera y no es real, pero él narra en una serie de muchos libros cómo en esa escritura sumeria se narra la historia de una intervención alienígena en la Tierra en esa época. Entonces podríamos pensar que se está hablando de ese evento, ¿verdad? Es una coincidencia muy fantástica. Basándonos en mitologías antiguas y teorías ufológicas, amigos, los vigilantes podían haber pertenecido a razas como los Anunnaki, obviamente, de la cultura sumeria, que según esto fueron seres que descendieron del cielo para enseñar y modificar genéticamente a la humanidad. Podemos pensar que también fueron pleiadianos, estos extraterrestres buenos, altos, poderosos, con rasgos semejantes a los humanos. También pudieron ser draconianos o reptilianos, representados como seres sabios pero malignos, destructivos, obsesionados con el control. O los Elohim de los textos gnósticos, que se refiere a que no son una sola entidad, sino una pluralidad de dioses creadores que intervinieron. Y aquí tú me puedes decir, bueno, es que como si estamos hablando de una cosmogonía que habla de un solo Dios. Pues no, amigos, no es que haya un solo Dios. También puede haber farsantes como el demiurgo, y esa es otra historia. Pero lo que sí te puedo decir es de que tanto Dios como la sabiduría y el diablo algún tiempo convivieron en la misma mesa. Tenemos también, amigos, un paralelismo con otras culturas, como la cultura sumeria, en donde pues la historia de los sumerios nos habla que los Anunnaki descendieron del cielo para crear al hombre mediante manipulación genética. Tenemos también la cultura egipcia, donde los dioses vivieron y reinaron en la tierra como instructores y guardianes. Y bueno, algo muy increíble, también la maya y la azteca, donde seres celestiales vinieron del cielo, enseñaron y desaparecieron, prometiendo volver. Y muchas otras, y la mayoría de todas. Y ahorita precisamente tengo el libro de los Hopis en mis manos, y este libro también habla de eso. Esta cultura de Norteamérica precolombina también dice que fueron rescatados de una isla que se hundió en el medio del océano a través de escudos voladores y que los pusieron en el norte de América, y que un tiempo la mujer araña, que era la líder de todos esta tribu celestial, porque ellos le llamaban tribu de los cielos, pues los guió
desde el norte de América hasta el sur de Argentina y les hizo conocer todo el continente y regresar al punto de partida, buscando una puerta secreta que encontraron cerca de la Antártida, donde estos seres desaparecieron. Algún día vamos a hablar también del libro de los Hopis, pero por ahora vámonos a una pausa y regresamos. John Silence Radio. Y bien, en este programa tan interesante estamos hablando sobre esta revelación del libro de Enoc, un libro que era muy leído por los protocristianos, pero que después no formó parte del canon bíblico porque habla de criaturas que no son celestiales, pero que tienen poderes fantásticos, y entonces se torna una historia demasiado surrealista y que de repente no concuerda tanto con los textos bíblicos y no fue incluido en el canon, aunque se leyó muchísimo cuando el cristianismo comenzó a esparcirse por la tierra. Y hablando de los hijos de Elohim, de los Nephilim, de los extraterrestres, de los Anunnakis, ¿qué querían? ¿Por qué estaban aquí? ¿Por qué hicieron esa guerra? Según los textos, los vigilantes tenían una misión de observación, pero desobedecieron al tener contacto con los humanos. Esto sugiere entonces un intercambio genético y entonces una intervención. Y después de esto, las intenciones pudieron haber sido experimentación genética, creación de una raza híbrida que, según el libro de los Anunnaki, el libro de los sumerios, donde estas criaturas son llamadas Anunnaki, tuvieron que crear esa raza mayormente inteligente que los que había en la tierra para que les ayudaran en su labor para extraer los minerales que necesitaba su planeta, ¿no? Obviamente también pudo haber sido un dominio sobre la tierra, una invasión, porque recuerden que los hijos de esas criaturas eran gigantescos. También podría haber sido control o mejora de la evolución humana o reproducción al no poder procrear entre ellos mismos. En Enoc, pues obviamente se supone que Dios manda a sus ángeles más poderosos, a los arcángeles, entre ellos Miguel y Gabriel, para lograr una batalla contra estas entidades celestes. Obviamente son vencidas y los vigilantes son castigados y encarcelados en algo que le llaman el abismo. Y se cree que están debajo del mar y debajo del desierto, y se habla incluso de la ubicación, pero yo lo interpreto como un juicio por parte de la civilización original, sugiriendo leyes universales o códigos de conducta. Posiblemente nosotros, en nuestro estado antiguo, en nuestro estado pretérito y en nuestro estado de, no sé, Australopithecus o neandertales, no lo sé, pero no siendo Homo sapiens sapiens, que yo creo que antes de esa intervención no éramos Homo sapiens sapiens. Antes de que ocurriera todo este avasallador suceso. Y yo tengo la extraña sensación de que muchas de los avistamientos ovnis o extraterrestres que se tienen es la misma raza humana que ha evolucionado en el futuro y que precisamente no interviene, porque si interviene, pues puede poner en riesgo su existencia en el futuro. Y por eso yo creo que no intervienen, pero están observando. Y pienso que ellos pudieron haber estado presentes en esta intervención alienígena de la humanidad. Y entonces ellos recordaron y sugirieron las leyes universales o los códigos de conducta que se rigen en el universo y que trascienden el tiempo y el espacio, pero que nosotros lo desconocemos. Porque en el libro de Enoc, capítulo 10, versículo 12, dice: encadénalos por 70 generaciones en los valles de la tierra. Este lenguaje puede hacer referencia a prisiones subterráneas, pero yo pienso que podrían ser confinamientos en otras dimensiones o planetas.
Hay muchas personas que creen que este libro es demasiado antiguo y entonces se pierde la verdad en la niebla de los tiempos. Pero también hay una referencia en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, donde se hace alusión a los ángeles que pecaron y fueron encarcelados. Y así dice la segunda de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Nuevamente tenemos el apoyo, la referencia al libro de Enoc, oculto en la Biblia, pero muy claro cuando tú ya conoces el libro de Enoc, que era un libro prohibido. ¿Te das cuenta? O sea, tú lees la Biblia y como si fuera un valle, un camino plano. Pero de pronto leíste el libro de Enoc y estás leyendo esa parte de la Biblia y parece como que te caes en un túnel y entonces llegas a un lugar insospechado de conocimiento y dices, ¡oh, eureka! O como aquella señal extraterrestre que alguna vez captamos, ¡wow! ¿No? El wow que dicen que lo escribió la persona en el papel donde se registró. No sé si conocen esa historia. Alguna vez nosotros aquí en la Tierra recibimos un mensaje a través de ondas electromagnéticas como jamás se había recibido, y entonces le pusieron wow. Entonces esas ondas se escribían en un papel, en una computadora, y una persona con una pluma roja le puso wow, precisamente porque era algo inaudito, ¿no? Y bien, el misterio, el secreto, lo escondido. El libro de Enoc en un principio no fue suprimido, fue ampliamente leído en la época de Jesús y por los primeros cristianos como los esenios, pero fue excluido del canon bíblico probablemente por su contenido polémico, como ya les había dicho, con referencia a seres sobrenaturales, no divinos, y con un contenido que realmente pues lidiaba con la coherencia de la Biblia. Y por supuesto, o sea, ¿cómo puedes sugerir una intervención extraterrestre? En esos tiempos ni siquiera había el concepto de que la Tierra era redonda. Entonces imagínense esta información en esa época escondida, escrita entre líneas, pero que nos llega y que lo comprendemos perfectamente gracias a estos escribas y a todos ellos que se encargaron de esconder estos pergaminos, de esconder estos libros para que no fueran destruidos por incluso los mismos cristianos que ya estaban estableciendo un orden canónico en su propia fe. Tengo algunas razones que quiero compartir con ustedes que para mí son muy certeras y que para mí son muy convincentes del por qué debemos considerar que los Nephilim eran extraterrestres. Y la primera es que traían tecnología avanzada. Recordemos que estos libros antiguos dicen que enseñaron metalurgia, cosmología y cirugía, conocimientos fuera del alcance humano en la época. Recuerden que muchas culturas antiguas, incluso prehispánicas, conocían constelaciones que no se podían ver a simple vista y que solo se podían ver por medio de telescopios, pero que ellos las conocían por alguna razón y por supuesto por toda esta información que recibieron de estas entidades. La siguiente razón, que para mí es muy clara, es la manipulación genética, porque obviamente cruzaron dos razas, dos especies y surgió un híbrido, y esto siempre es típico de las invasiones extraterrestres, ¿no? También tenemos el punto 3, que es el castigo interdimensional, que es el encarcelamiento en el abismo, lo cual sugiere un confinamiento más allá de lo físico. Y claro, amigos, otro punto muy a nuestro favor, referencias en múltiples culturas como las narrativas sumerias, mayas, egipcias, griegas, que hablan de dioses celestes que descendieron. Tenemos también el lenguaje que se usa en todas estas culturas, el descenso del cielo. El verbo descender se repite una y otra y otra y otra y otra vez en los libros místicos de antiguas culturas y de viejas leyendas. Descienden, vienen, como si vinieran de otro lugar físico y no espiritual, ¿no? No diciendo, ay, bajó del cielo, no. Descender, o sea, el concepto de que ellos irrumpieron, llegaron,
se presentaron, estuvieron aquí, algo que nunca los ángeles hacen en otras historias bíblicas, ¿no? Tenemos también el testimonio de otros libros que apoyan. Si bien puedes considerar que el libro de Enoc es demasiado loco, pues hay otros libros que respaldan los versículos del libro de Enoc, como el libro de los jubileos, los rollos del mar muerto, entre otras. Las referencias ocultas en la Biblia, como las que les acabo de decir del libro de Judas, de Pedro, y todo lo demás que podemos ir encontrando si fuésemos mayormente estudiosos de estos libros antiguos, ¿no? Tenemos también la naturaleza corpórea, porque los vigilantes comían, bebían, procreaban. Estos son rasgos físicos que no tienen los ángeles. Aunque en algunas otras partes de la Biblia tenemos historias de ángeles que descendieron y que cenaron, o que comieron, o que convivieron con las personas, ¿no? También tenemos la destrucción masiva como consecuencia, y tenemos el diluvio, que pudo haber sido una forma de erradicar una alteración genética masiva. Y tenemos también la supresión del texto. El rechazo de Enoc en concilios religiosos apunta a que revelaba verdades incómodas que para los canónicos era muy difícil poder justificar. Vámonos a una pausa y regresamos. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bien, pues este programa tomando forma muy interesante, hablando de la primera intervención extraterrestre, o bueno, la primera que fue descrita, que se mantiene aún su registro en libros antiguos, muy antiguos, libros que incluso fueron escritos en roca, como los textos cuneiformes de la cultura sumeria. Pero también hubo una evolución de esos libros, y por ejemplo, el libro de los jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, fue compuesto alrededor del siglo II a.C. por círculos de sacerdotes judíos, especialmente vinculados con los esenios, que fueron los primeros cristianos, un grupo ascético y místico que vivía en Qumran, cerca del Mar Muerto. Este libro, el libro de los jubileos, amplía y reordena la narrativa del Génesis y confirma la historia de los vigilantes, de los Nephilim, tal como la relata el libro de Enoc. Y tenemos aquí, fíjense, Jubileos 4:15, y durante el segundo jubileo 95 y 100, los ángeles del Señor, que fueron llamados vigilantes, descendieron a la tierra para enseñar a los hijos de los hombres. Y ellos tomaron mujeres, cada uno según su elección, y comenzaron a contaminarse con ellas y a enseñarles hechicería, encantamientos y el corte de raíces. Esto en Jubileos capítulo 4 versículo 22. Es casi textual a lo dicho en Enoc capítulo 6 versículo 8, y claramente expone la transmisión de conocimientos prohibidos y una manipulación directa del desarrollo humano. ¿Cuál es la clave entonces del libro de los jubileos? Pues que se remarca que los ángeles descendieron físicamente, tomaron esposas y corrompieron la creación, crearon seres híbridos. Esto sugiere que eran seres materiales, no espirituales, capaces de reproducirse con humanos y enseñar ciencia avanzada. Pero entonces, ¿quiénes escribieron y preservaron el libro de Enoc? Bueno, este libro, que es el antecesor de este otro de los jubileos, el libro de Enoc fue escrito por los esenios, una comunidad judía separada del templo de Jerusalén, que preservaron y veneraron tanto el libro de Enoc como el de los jubileos. Ambos fueron hallados entre los rollos del Mar Muerto en Qumran, lo cual refuerza la identidad y el uso religioso de una secta muy cercana a los orígenes del cristianismo. Porque de los más de 900 manuscritos encontrados en Qumran, al menos 11 copias del libro de Enoc y 15 del libro de los jubileos fueron descubiertas en diferentes cuevas. Y uno de los rollos más impactantes en el llamado 1Q23, que es el fragmento del libro de los gigantes, que también forma parte del corpus enóquico, en el cual
los hijos de los vigilantes hablan en sueños y son visitados por entidades que les anuncian su castigo. Y dice: yo vi en mi visión el sueño y he visto la guerra de los cielos. He aquí he nacido de los vigilantes y son muchos los que están en guerra. Esto fue de un libro antiguo llamado El Libro de los Gigantes, el fragmento 4Q531. Acuérdense que muchos de estos libros no está la escritura completa, son solo fragmentos por la antigüedad de los mismos, ¿no? Y este lenguaje pues vemos que es claramente bélico y cósmico. Habla de una guerra en los cielos, lo cual puede ser interpretado como conflictos entre civilizaciones de otros planetas, amigos. ¿Se dan cuenta qué cuestión tan maravillosa? También vemos en el fragmento 4Q201 del libro de Enoc de Qumran que dice: estos son los vigilantes que descendieron al monte Hermón y violaron la ley de los cielos. Y viene una lista con el nombre de todos ellos. El uso de la palabra ley del cielo puede ser interpretada no como algo teológico, sino como una violación de un código interestelar de no intervención, como proponen ciertas hipótesis ufológicas modernas. Los esenios veían a estas criaturas como invasores del orden natural. O sea, no decían, es que son ángeles rebeldes, malignos, no. Lo veían como algo más peligroso, algo más carnal, y no como demonios, sino como seres que vinieron del cielo con cuerpos físicos, tecnología y por supuesto con ello mucho poder. Algunos académicos modernos como Zecharia Sitchin, Eric von Däniken y Giorgio Tsoukalos han usado estos textos como prueba de que los dioses antiguos eran en realidad visitantes de otro mundo, cuya historia quedó preservada en forma de mito religioso. Y pues bien, los textos del Mar Muerto, el libro de los Jubileos, demás rollos, el libro de Enoch, fortalecen la interpretación de que los Nefilim y los vigilantes eran entidades físicas venidas de otro punto de la galaxia. Qué interesante, ¿no, amigos? Pues hay muchas teorías del por qué no hay esa intervención, ¿no? Ya este programa pues trató de revelar cómo en libros antiguos de la Biblia se habla de una invasión extraterrestre, pero también queremos revelar por qué hay un concepto muy marcado de la no intervención. Tenemos varias teorías. Tenemos la teoría de la hipótesis del zoológico, amigos. Y vamos a hablar de unas poquitas teorías. Y estas teorías tienen un enfoque científico. Y se los voy a decir cuál es. Porque no crean que yo me estoy inventando esto o que me lo estoy sacando de la manga. La teoría de la hipótesis del zoológico fue formulada formalmente en 1973 por el astrofísico John Ball. Y escribió un artículo donde explica y plantea lo siguiente: que la Tierra y sus habitantes son objetos de una especie de observación por parte de civilizaciones avanzadas que evitan el contacto para permitir un desarrollo natural similar a un zoológico. ¿Cuál es el fundamento de esto? Pues esta teoría se basa en la premisa de que cualquier intervención alteraría el comportamiento natural de los sujetos de estudio y comprometería la calidad de la observación científica. Hay implicaciones que son negativas, como intervenir podría inducir cambios artificiales en la evolución social y biológica, alterando la ecología cultural de la humanidad. Y así les tengo 7 teorías más. Pero ¿qué creen, amigos? No formarán parte de este programa. De por sí, yo creo que formamos parte de aquellos guerreros de la luz que están llevando el conocimiento, a pesar de que incluso y tal vez razas extraterrestres estén en contra de esta información, que sea llevada a todas las personas como un conocimiento que nos ayude a posicionarnos hacia una verdad, hacia seguir un camino que nos enseñe un poquito más sobre la realidad de lo que nosotros siempre hemos querido saber, nuestro origen. Es muy interesante, pero por hoy creo que es suficiente, porque tenemos mucha tarea, y en este canal puedes encontrar el libro de Enoch. Por favor, ayúdame a escucharlo. Pon el libro de Enoch, John Silence, para que salga yo, la versión que yo leí. Te va a gustar mucho, está muy bonito, está muy bien leído, está dividido en 3
partes para que vayas más o menos calculando el tiempo para escucharlo. Y creo que es necesario que te empapes de esta información para que sigamos con esta investigación científica. Porque yo quiero brindarte a ti todos estos datos. Yo no me lo estoy imaginando, ni te estoy diciendo algo que yo no haya leído. Yo ya leí el libro de Enoch, yo he leído libros de Zecharia Sitchin, yo he leído libros de James Shortworth. Gracias por estar aquí, pues les mando un gran saludo. Me dio mucho gusto poder platicar con ustedes. Espero que este programa les haya abierto su set del conocimiento y que se pongan a investigar y que si encuentran algo interesante pues me lo hagan saber. Pero por supuesto y sobre todo, gracias por permitirme entrar a tu hogar, estar contigo donde quiera que te encuentres, en tu casa, tu taller, tu trabajo, tu auto. Yo sé que lo has leído, yo sé que te ha interesado, yo sé que lo has investigado. Qué bonito es tener esta hermandad. A veces no encontramos nuestra tribu porque pues nosotros somos seres celestiales y entonces es muy difícil que de pronto tú puedas tener una comunión muy profunda con personas muy humanizadas, ¿no? Acuérdense que las almas son parte de una tribu celeste, de unas entidades nómadas que decidieron en este tiempo venir a la tierra y tener la experiencia humana, y estamos aquí. Algunos ya nos queremos regresar, algunos nos queremos seguir y algunos estamos cumpliendo nuestra función, que es llevar este conocimiento. Gracias por estar aquí, amigos. Esto es John Silence Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera. Hola queridos amigos, quiero invitarlos a echarle un ojo a nuestro canal de YouTube, John Silence Radio, donde encontrarás reportajes, audiolibros, podcasts, revistas, críticas de cine, viajes y todo lo relacionado a lo paranormal, al misterio y al terror. También puedes encontrarnos en Spotify y Apple Music. Por favor, revisa si tienes activadas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por favor, suscríbete, danos like y recomiéndanos con tus amigos. Recuerda, John Silence Radio, la voz que te acompaña. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio, la voz que te acompaña.